La caída del poder de compra se profundizó en octubre. Así titula la columna de análisis económico de hoy, Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien, Tincho? No nos trajiste buenas noticias. Y es como, viste, dicen, ¿para qué me traen si saben cómo me pongo? Bueno, ¿para qué me traen si saben que lo que traigo en general son más malas noticias que buenas? Has traído en realidad algunas, hay matices, ¿no? Pero bueno, ser economista en tiempo de pandemia exacto. Es más complejo. ¿Cómo es esto o cómo se explica esa caída del poder adquisitivo el poder de compra, en realidad, está bien, sí, lo del mismo. mes de octubre? Exacto, es el poder de compra, poder adquisitivo o salario real, como tres aproximaciones al mismo concepto. Y lo que tenemos es, de vuelta, que el aumento nominal de los salarios, que en el mes de octubre, si lo comparamos con octubre del año pasado, fue de 5,6%, perdió y por lejos con la inflación de octubre, que estuvo en el entorno del 8%. Sí, dio que hablar en su momento, lo compartimos acá, ese guarismo fue bastante más alto que el esperado, ¿no? Exactamente, sorprendió ese guarismo, es un guarismo elevado en el marco de una negociación colectiva, ¿sí? Y con un objetivo muy ambicioso del gobierno por llevar la inflación a menos del 4% en un horizonte no menor del tiempo. O sea que todo ese combo hace que ese dato fue sorpresivo y ahora que lo podemos contrastar con los datos de octubre, que conocimos hoy, porque los divulgó hoy el INE, nos da una caída del poder de compra de 2,1%. Eso es lo que vemos ahora en la primera gráfica, donde lo que vemos del lado izquierdo es como la foto de hoy, que es la foto del mes de octubre. Viste que la primera torrecita, el azul, es el aumento interanual de la inflación. Sí. Y la celeste o la verde es el aumento de los salarios medidos en términos nominales, antes de que la inflación los muerda. La distancia que existe entre esos dos guarismos es justamente lo que nosotros nos aproximamos como una medida del poder de compra, que en este caso es del 2,1%. En el otro lado de la placa lo que tenemos es la historia o la película de los últimos años. Y ahí vemos cómo, si le metemos este nuevo dato, lo que tenemos es la sexta caída consecutiva del poder de compra de los salarios, que en realidad solamente se interrumpe, viste que hay apenas una torrecita ahí en abril, pero en abril anecdótica. 2021, sí. Exacto, es un 0,5%. Pero después cuando te vas, la caída viene desde fines del 2019. Y tiende a aumentar o ha ido acrecentándose. Exactamente, porque si vos te fijas lo que hablamos recién, la boca entre la inflación y los salarios se va abriendo. Si la inflación sigue esa tendencia y los salarios no acompañan, bueno, lo que vamos a ver es justamente cómo el nivel del poder adquisitivo se va a ir achicando. Claro. Y de alguna manera, las otras semanas lo que habíamos hecho era, ¿te acordás que habíamos hecho como una suerte de radiografía de los salarios, pero del nivel de los salarios que habíamos dicho más o menos, bueno, un 40% de los trabajadores, según los datos del Cuesta Duarte, enfrenta lo que son los salarios sumergidos, que son salarios por debajo de 25.000 pesos líquidos para una semana de 40 horas. Claro. Bueno, es sobre ese nivel salarial sobre el que se montan estas variaciones. Entonces, simplemente acá estamos como teniendo las dos. El nivel, que es lo que analizamos, y ahora le vamos poniendo mes a mes las variaciones. O sea que, por ese lado, lo que tenemos es una profundización del poder de compra de los salarios. Ahora, si miramos la segunda placa, bueno, los datos nos permiten ir un poquito más y lo que podemos decir, bueno, ¿cómo se reparte esa caída del poder de compra en el último año? Lo primero que tenemos para apreciar en la placa es que todos los datos que están ahí están del 0 para atrás. O sea, son en todos todos los datos sectores negativos. hay pérdida. En todos los sectores hay pérdida, ¿sí? Nosotros cuando hablamos del 2% estábamos mirando el promedio, pero ese promedio se compone de estas realidades. Si vos tenés en un extremo, por ejemplo, que la enseñanza tuvo en el último año una pérdida de poder adquisitivo de sus salarios del entorno o superior al 4%. En el otro extremo, allá arriba del todo, lo que tenemos son los gobiernos departamentales con, bueno, casi un empate entre inflación y salarios porque da en el entorno de menos 0,1%. Es uno de los tres rubros de actividad públicos que están en la medición, el resto son privados. Exacto, cuando vos te metes en el dato del INE, lo divide por los privados, que es lo que está en azul, y después marqué en verdecito lo que son públicos, donde tenés el gobierno central, donde tenés las empresas públicas y donde tenés los gobiernos departamentales. La mayor caída a nivel del ámbito público es gobierno central. Exactamente, y después cuando lo agrandás te queda esa variación que va del 4,2% para la enseñanza al menos 0,1% para los gobiernos departamentales, y esa es la forma en que se reparte esta pérdida cuando nosotros comparamos con un año atrás. O sea, claro, nos vamos 12 meses para atrás y nos da esta comparación. Si lo comparás y en términos promedio, la caída de salario, que fue del entorno de 2,1%, bueno, si en lugar de mirarla para un año atrás, la miramos para un mes atrás, es una caída pequeña. ¿Sí? Si la miramos para más o menos lo que era antes de que irrumpiera la pandemia, nos da cerca de 3,5%. Y si miramos a mediados del 2019, cuando la gráfica del salario hace como su pico,
¿sí?, de los últimos años nos da una caída superior al 4%. Claro. Y esto en el medio de una ronda de negociación colectiva que está cerrando acuerdos, o muchos acuerdos, o por lo menos la mitad de los acuerdos, por fuera de lo que fue la pauta oficial que habíamos discutido, ¿no?, la propuesta de los lineamientos del Poder Ejecutivo. Pero bueno, en un marco donde la inflación está aumentando y donde las presiones están latentes, el dato de noviembre lo vamos a conocer el viernes recién, pero bueno, lo que tenemos es un panorama complejo que justamente lo que reflejan esos desvíos es una falta de credibilidad de ese objetivo ambicioso de desinflación. Claro. Por lo menos lo que estamos viendo es que cierran por afuera porque no entienden que las expectativas, ¿sí?, apunten hacia esa convergencia a un nivel del 4% en menos de 3 años. La pauta era por un periodo de 2 años, que es por lo que ajustan la mayoría de los sectores, porque el periodo puente de un año se mantiene para menos de un 10%, los que más están afectados. en problemas, digamos. La de 1,6% y también de 1%, dicen las autoridades que la mayoría fue por el lado por lo menos del 1,6%, aunque algunos han ajustado por arriba, pero queda un porcentaje para el último periodo del gobierno, los últimos 2 años, pendiente para igualar lo perdido. Exactamente, porque vos ahí estás hablando del compromiso de recomposición real del salario. Exacto. Habrá que ver al final de esta historia si se alcanza eso que desde el Ministerio de Trabajo se sigue diciendo que es el objetivo o si por el contrario queda algo pendiente. Gracias, Germán, y hasta la próxima. Gracias, Agustín.